A continuación voy a presentar a nuestro siguiente ponente, el doctor Elías Velázquez Cantón. Él nos va a hablar sobre la alimentación proteínica y su papel en el desarrollo muscular del caballo. El doctor Elías Velázquez Cantón es actualmente responsable de la línea Equinos de Grupo Nutec. Su formación es como médico veterinario zootecnista por la Universidad Autónoma Metropolitana y tiene una maestría en ciencias enfocada en la endocrinología y fisiología de la reproducción y un doctorado en nutrición equina con un enfoque en nutrición equina. Ambos grados los obtuvo del programa de producción y salud animal de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como actividades académicas, ha sido profesor en la licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia, ha codirigido tesis en la nutrición de equinos y ejercicios, y ha sido conferencista en temas de nutrición equina y ejercicio en congresos nacionales e internacionales. Doctor Velázquez Cantón, es un placer recibirlo en esta sesión y le cedo la palabra para su presentación. Muchas gracias, doctora Silvia. Hola, muy buenos días a todos. Espero que sigan disfrutando de este NA Equina. Voy a ver mi presentación. Perdón, Víctor, ¿puedo, lo que pasa, hice unos cambios en mi escritorio, pero no lo veo? ¿El sistema te permite compartir tu pantalla? Ah, ok. Perdón, una disculpa, pero ya aquí está rápido. Aquí está. Perfecto. ¿Ya la están viendo? Aún no se ve la pantalla. Es poner compartir pantalla y seleccionar la pantalla. Sí, ya puse. Ok, espérame. Ya está, ¿verdad? Sí, ahí va. Ahí está, perdón. Listo. Es parte de... ¿Listo? ¿Sí, ya estamos? Sí. Muchas gracias. Yo le agradezco mucho a la doctora Silvia, a todos los participantes de este NA Equina y la plática que comentó el doctor Santiago, una plática tan interesante. Y a mí me toca compartirles este tema que tiene mucha polémica, sobre todo en campo, la utilización de la proteína. Y mi plática lleva por título La alimentación proteínica y su papel en el desarrollo muscular del caballo. Antes de iniciar con mi ponencia, yo quiero agradecerle a la doctora Aurora Hilda Ramírez Pérez, del Departamento de Nutrición Animal y Bioquímica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, que es cofundadora de este ciclo internacional de conferencias. Muchas gracias, doctora, por hacer posible este evento. Y también quiero agradecer a cada uno de nuestros coordinadores, el doctor Eduardo Morones, doctora Silvia, nuevamente doctora Hilda, doctor Mariano y doctor Santiago. Muchas gracias por hacer posible este evento. Muchas gracias. Y también no dejar de lado a agradecer al equipo de marketing de Grupo Nutec, Anaís, Pau, Euge, Alice, Daniel, muchas gracias, y también al equipo de Umbrella, que esta logística tan complicada, Rodrigo, Anne, Víctor, Regina, muchas gracias por todo el apoyo. Bueno, ya comenzando con mi ponencia, este es el plan de mi presentación. Voy a tocar algunos puntos básicos del caballo muy interesantes. Aterrizamos en la parte del músculo, hablar un poquito de las células satélites, este tema que es también muy interesante, sobre todo para la parte de regeneración del daño muscular. Hablar sobre cómo se reclutan las fibras musculares en el caballo en la parte del ejercicio físico. Ya aterrizando en la parte de las proteínas, tocar los puntos de requerimientos que nos indica un protocolo oficial, que es el NRC, sobre cuánta proteína requiere tu caballo diario y algunos ejemplos del antes y del después en algunas dietas que hemos hecho con algunos clientes y conclusiones. El caballo tiene una gran capacidad muscular, eso es indudable.
Pero no solamente tiene una gran capacidad muscular. El caballo, durante la fase de ejercicio físico intenso, el caballo es considerado un respirador nasal compulsivo. Si nosotros observamos la anatomía del caballo y la gran capacidad pulmonar que tiene, y si lo vemos de lado, prácticamente abarca la mitad de su cuerpo, el área pulmonar. Y es que el caballo, en una fase de ejercicio físico súper intenso, puede llegar a ventilar desde 3.500 hasta 4.000 litros de aire por minuto. Es impresionante la capacidad de respiración que tiene este animal. Sin embargo, solamente va a utilizar de 150 a 200 litros por minuto para poder enviar ese oxígeno y poder oxigenar esta masa muscular. Por ello, los caballos de carreras, el agotamiento que tienen es muy rápido. Otra de las características importantes que tiene el caballo es que el caballo puede llegar a desarrollar hasta un 55% de su peso vivo en masa muscular. Y si nosotros comparamos al caballo con un bovino de talla y peso similares, el caballo tiene 2 veces número de mitocondrias, lo cual le da un poder aeróbico superior. Además, tiene 200,000 kilómetros de capilares para poder enviar oxígeno y nutrientes de distinta calidad a toda la masa muscular. Haciendo una analogía importante de un caballo, por ejemplo, un caballo de talla y peso mediana de 500 kilogramos, haciendo la analogía con un humano, un atleta humano de 70 kilos de peso vivo, el caballo, como lo comenté, puede llegar a desarrollar hasta el 55% de su peso vivo en masa muscular, pero el humano solamente puede llegar a desarrollar el 40% de la masa muscular. ¿Qué quiere decir esto? Que un caballo de 500 kilos puede llegar a desarrollar 275 kilos de masa muscular y el atleta humano solamente 28, 30, 32 kilos. Claro, esto con una alimentación sin la utilización de sustancias prohibidas. Y es que en la fase de ejercitación, en la fase de carreras, los caballos de carreras, sobre todo, que tienen esa potencia para poder llegar a altas velocidades, lo que sucede con los caballos, la mayor masa muscular en prácticamente todas las razas se encuentra en los posteriores y es prácticamente lo más difícil de poder desarrollar en un caballo con una buena alimentación y una buena nutrición. Si el caballo no tiene una buena alimentación y una buena nutrición, es muy probable que las fibras musculares no se desarrollen de forma adecuada y entonces el caballo empiece a tener consecuencias como pérdida de músculo. A diferencia de los miembros anteriores, por supuesto que existen fibras musculares, pero no del tamaño y la abundancia que existen en los posteriores. Generalmente los anteriores solamente le da la posibilidad de poder dirigir junto con la cabeza la dirección a donde se dirige este caballo. El músculo. Esta figura es muy sencilla, pero nos va a funcionar. El músculo es un órgano muy complejo. Existen algunas características importantes, por ejemplo, el sarcómero es la unidad estructural y funcional del músculo, el sarcoplasma es donde se encuentran es el citoplasma en otras células, las miofibrillas son los miofilamentos, bueno, se encuentran dentro del sarcoplasma, perdón, y a su vez se dividen en miofilamentos de actina y de miosina. El retículo sarcoplasmático es un gran almacenador de las concentraciones de los iones de calcio para los movimientos de contracción y de relajación. El sarcolema es la membrana citoplasmática que envuelve a las fibras musculares. Los túbulos T, por su parte, van a potenciar el efecto de acción de la contracción y relajación de las fibras musculares. El núcleo, a diferencia de otros órganos, el músculo es multinucleado y tiene, como lo comenté, 2 veces número de mitocondrias a comparación de un bovino de talla y peso similares. Pero ¿de dónde surge el músculo? ¿Cómo empieza a formarse el músculo? ¿A partir de qué momento? Este término se llama miogénesis y claramente ayer la doctora Gaby Quijano también lo empezó a comentar. Recordemos que el embrión, que es la etapa previa al feto, tiene ciertas capas germinales, donde sucede la diferenciación para formar distintos aparatos y sistemas. El embrión tiene 3 capas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. El endodermo va a dar origen al aparato digestivo y al aparato respiratorio. Por su parte, el ectodermo va a dar origen a lo que es la vista, todo lo que tiene que ver con el cerebro, neuronas, etcétera. Y es el mesodermo, la capa germinal del embrión del mesodermo, que va a dar origen al desarrollo de las fibras musculares y del sistema óseo. Y recordemos un punto muy importante que ayer tocó la doctora Morgane. Ella nos comentó, todos y cada uno de nosotros, cualquier mamífero, incluyendo nosotros los humanos, nacemos con cierto número de fibras musculares, pero ya depende de cuál sea tu actividad para poder desarrollar o incrementar el tamaño o poder desarrollar fibras musculares, pero eso lo vemos un poquito más adelante. Células satélites. ¿Qué son las células satélites?
Estas células satélites, igual es una figura bastante sencilla, pero nos sirve bastante. Estas células satélites se encuentran localizadas en la periferia. No se encuentran dentro del músculo, por eso se les denomina células satélites. Y estas células satélites han sido estudiadas desde el año 1960. Es decir, prácticamente es muy actual la información que se tiene. Sobre todo, estas células satélites tienen que ver sobre la reparación del daño muscular. Es decir, cuando el caballo realiza un ejercicio físico, sufre una rotura, que eso es el pan de cada día, o cuando tú caminas, pues sufres una lesión, a lo mejor no tienes una buena alimentación, una buena nutrición y esa fibra muscular está un poco dañada. Entonces, las células satélites van a estar activas, ¿sí? Y ese es el principal componente. Necesita haber una lesión o ciertos componentes, ciertos biomarcadores de la inflamación para que se activen. Si no hay una inflamación o un daño en la fibra muscular, entonces están inactivas. Por eso ponemos esta lámina para que puedan ver la información. Y es que sobre todo han sido estudiados estas estas células satélites, sobre todo en atletas de alto rendimiento. Hay muchísima información en artículos científicos sobre el uso y la reparación y la gran utilidad que tienen estas células satélites para reparar fibras musculares de cualquier parte del cuerpo. En el caso del caballo sigue siendo lo mismo. Recuerdan que yo les decía, se requieren ciertos biomarcadores de la inflamación. Es decir, el caballo realiza una ejercitación, no importa si es ligero, moderado, intenso el ejercicio físico, siempre va a haber un proceso inflamatorio. Entonces, seguramente va a haber un daño en el músculo. En ese proceso inflamatorio va a haber una infiltración de leucocitos, va a haber cierta inflamación de citocinas, va a haber cierta infiltración de interleucinas, es decir, todas estas biomoléculas son importantísimas para activar la célula satélite. Y entonces, estas células satélites lo que van a hacer, hay algún daño, entonces vamos a ver cómo reparamos la fibra muscular. Y también, como las fibras musculares, estas células satélites, tenemos cierta cantidad de células satélites durante nuestra vida. Mientras más somos jóvenes, estas células satélites se encuentran en mayor contenido, pero conforme avanza la edad, y seguramente igual sucede con el caballo, pues estas células satélites se van atrofiando. No podemos dejar de hablar sobre la regeneración de las fibras musculares sin tocar el tema de la hipertrofia y de la hiperplasia. Son dos términos muy importantes. Y existen dos teorías adaptativas acerca de la reparación del daño muscular. La primera de ellas tiene que ver con el término de la hipertrofia y la hiperplasia. La hipertrofia es el aumento en el tamaño de la fibra muscular. La hiperplasia es el crecimiento de una nueva fibra muscular, pero se entiende que es una nueva fibra muscular, pero no sucede así. Les voy a explicar. Tenemos dos láminas de su lado izquierdo. Estoy señalando de color rojo la primera teoría adaptativa. Imaginemos ustedes que están realizando un ejercicio físico. Entonces, la fibra muscular requiere ese estímulo del ejercicio físico y de nutrientes de alta calidad para que esa fibra muscular empiece a crecer, a aumentar de tamaño. A ese término se le entiende la hipertrofia. Imaginemos a la vez un globo. Nosotros estamos inflando un globo, pero ese globo va a tener cierta capacidad para almacenar ese oxígeno. Y entonces sucede esa analogía con la fibra muscular. Empieza a aumentar tanto de tamaño que en algún momento va a explotar ese globo, pero también esa fibra muscular se va a romper. Entonces, imaginemos que esta es la fibra muscular, sufre una rotura longitudinal y entonces una de esas fibras musculares se entiende que está hiperplásica. Es decir, están haciendo una fibra muscular, pero a partir de una original. Entonces se requiere el estímulo del ejercicio físico y sobre todo nutrientes de alto valor biológico. De su lado derecho estamos viendo la contraparte, es decir, de esta investigación que realizaron en esta lámina de la letra A. Estamos viendo las fibras musculares cuando no están aumentadas de tamaño, no existe un proceso hipertrófico, y del lado derecho estamos observando las fibras musculares cuando ya llegó el estímulo del ejercicio físico, pero sobre todo de nutrientes y alimentos de gran calidad. Entonces vemos la comparación entre el antes y el después del estímulo con nutrientes y el ejercicio físico, pero además en este asterisco nos está marcando que existe una rotura longitudinal de las fibras musculares. Entonces, lo más importante de aquí es que una de esas fibras musculares va a crecer de mucho mayor tamaño que la original. Por eso se entiende que nace una nueva fibra muscular, pero no es así. La segunda teoría adaptativa de la reparación del daño muscular tiene que ver precisamente con las células satélites. Estas células satélites tienen dos acciones. La primera, si detectan que una fibra muscular está dañada,
mandan las células hacia el área de la lesión, entonces se funden en esa fibra muscular dañada y forman y aumentan el tamaño de esa fibra muscular. O sea, se funden, entonces se entiende, que es una nueva fibra muscular. O la segunda opción es que donan uno de sus núcleos para aumentar el tamaño de la fibra muscular, entonces existe también un proceso hipertrófico. Si nosotros comparamos esta parte con el ejercicio físico del caballo, imaginemos que el caballo está realizando su ejercicio físico y aquí tenemos una fibra muscular, ¿sí? una rotura de la fibra muscular, entonces las células satélites se activan, la lesión puede ser en cualquier músculo del caballo, entonces la célula satélite, para entender un poquito más gráfico esto, entonces va a formar se funde para formar una nueva fibra muscular, que es que el daño es importante, y si no es tan importante el daño, entonces lo que hace es donar uno de sus núcleos para hipertrofiar esa fibra muscular y aumentarla de tamaño. Es que es tan importante hablar sobre el músculo del caballo, porque el fin técnico del caballo es el ejercicio físico, entonces las lesiones y los daños que puede desarrollar el caballo es tan importante, y sobre todo, el doctor Santiago hablaba precisamente sobre el desarrollo muscular que tiene el caballo, estos parámetros de crecimiento tan elevados, tan rápidos que tiene el potro, y sobre todo hablando de la masa muscular, el caballo puede llegar a desarrollar más de 700 músculos, y en esos 700 músculos, como se los comenté, más de 200,000 capilares para poder enviar oxígeno y nutrientes. Y no podemos dejar de platicar este tema, sobre todo en la fase del ejercicio físico, la ejercitación del caballo. ¿Cómo se reclutan las fibras musculares en el caballo? El caballo tiene 3 tipos de fibras musculares, las fibras musculares tipo 1, las 2A y las 2B, y estas fibras musculares se van a ir reclutando conforme el caballo va avanzando en su ejercitación. Entonces, si un caballo está caminando o solamente está en un trote ligero, entonces estas fibras musculares se llaman de baja postura o de baja velocidad porque no está reclutando tanta ejercitación. Y generalmente estas fibras musculares se encuentran en los miembros anteriores. No quiere decir que no existan en los miembros posteriores, pero en su mayoría los vamos a encontrar en los miembros anteriores. ¿Qué características importantes tenemos? Es que tienen una gran capilaridad, una gran oxigenación. Entonces, la capacidad aeróbica que tienen los caballos, que tienen un porcentaje mayor elevado de fibras musculares tipo 1, tienen mayor capacidad de responder a la actividad aeróbica. Por ejemplo, los caballos de endurance, estos caballos que tienen caminatas de 20, 40, 100, 120 kilómetros, esos avances tan largos, pues es en base porque tienen un mayor desarrollo de fibras musculares tipo 1. Y conforme el caballo va avanzando y acelerando su ejercitación o su velocidad a un ejercicio físico intenso, a un ejercicio súper intenso, entonces el caballo va reclutando las fibras musculares 2A y 2B, y estas fibras musculares se encuentran generalmente en los miembros posteriores, donde yo les comenté anteriormente que es donde existe la mayor masa muscular en el caballo para que pueda desarrollar fibras musculares de gran calidad. A diferencia de las fibras musculares tipo 1, estas fibras musculares tienen menor capilaridad, como estamos observando aquí. Es decir, se va cerrando la capacidad de oxigenación. Entonces, por eso los caballos de carrera, su carrera dura en pocos segundos, sucede el agotamiento, porque el oxígeno se va agotando. Y otra característica importante de estas fibras musculares es que son altamente generadoras de lactato. ¿Sí? Y recordemos que el lactato es una fuente no hidrocarbonada muy importante para el caballo porque puede darle desde un 25 hasta un 35% de energía. Claro, siempre y cuando no sobrepase los límites peligrosos. Aquí yo les estoy poniendo un resumen para que podamos entender distintas razas de caballos, cómo es que tienen reclutadas las fibras musculares tipo 1. Por ejemplo, el caballo cuarto de milla solamente tiene un 9% de fibras musculares tipo 1, porque el caballo de carreras, precisamente la ejercitación, la velocidad, no requiere tanto de fibras musculares tipo 1. El caballo pura sangre inglés tiene un poquito más de fibras musculares tipo 1 a comparación del caballo cuarto de milla. El caballo árabe, del caballo que les estaba hablando, que resiste esas caminatas tan largas, tiene un 14% de fibras musculares tipo 1 a comparación del caballo cuarto de milla. Un caballo estándar tiene mayor porcentaje de fibras musculares tipo 1 y, por ejemplo, lo interesante aquí son los ponis. Los ponis que se dedican a caminatas, que son animales de paseo, estos ponis tienen hasta un 23% de fibras musculares tipo 1. Y no me acuerdo qué ponentes estaban hablando sobre este équido, el burro. Ya el doctor Mariano ayer estaba hablando de este équido.
Exactamente, el doctor Mariano decía, bueno, es que el burro, claro, no hace un ejercicio físico, no corre, pero hace un ejercicio, tiene una carga intensa de trabajo, de carga. Es un animal que se dedica a los trabajos agrícolas, y entonces la demanda energética sí es diferente, la intensidad, pero la demanda energética también es muy importante, la demanda de proteína también es importante. Y un caballo de razas pesadas, por ejemplo, los europeos, pues tienen un mayor porcentaje de fibras musculares a cualquier otro tipo de raza. Es decir, estos pueden llegar a desarrollar hasta un 31% de fibras musculares tipo 1. Las proteínas, pues las proteínas son precisamente las que nos van a ayudar a tener una masa muscular sana, importante. Pero no solamente las proteínas van dirigidas a la masa muscular. Miren, aquí yo les tengo un resumen sobre algunos aspectos muy importantes de la proteína. Por ejemplo, la proteína forma el 15% del total de la masa corporal, siendo el músculo el mayoritario. Pero una de las más importantes y me llama la atención es que forma el 50% en base seca del peso corporal de todos los mamíferos, es decir, casi todo el 50% de lo que somos pura proteína. Entonces, que no se malentienda que tienes que dar un exceso de proteína, sí es importante darla porque tienes que consumirla diario al caballo, ¿sí? Pero no tenemos que excederlo, como bien lo comentó el doctor Mariano. Y otra de las más importantes es que el sistema inmune está formado por muchas proteínas. Entonces, si la dieta del caballo tiene deficiencia en la calidad de la proteína, no estamos hablando de cantidad, en la calidad de la proteína, es muy probable que el caballo pueda ser susceptible a enfermedades, que el caballo esté expuesto. Yéndonos un pasito más abajo de las proteínas, ¿quiénes forman las proteínas? Pues son los aminoácidos. Estos aminoácidos son unas cadenas que se van formando uno tras otro, tras otro, tras otro. Es decir, no estoy ahorita mostrando qué aminoácidos, solamente los estoy definiendo como AA, aminoácido, y estas pueden ser cadenas cortas, pueden ser cadenas largas, y para que podamos entender esta dimensión de la importancia, sí, de la calidad de la proteína, es que para formar una miofibrilla, que a su vez está compuesta por miosina y actina, es decir, los elementos contráctiles del músculo que le permite contracción y relajación, este va a requerir aproximadamente 25.000 aminoácidos. ¿Sí? Sí, son muchos, pero acuérdense que estamos hablando de calidad. ¿Qué aminoácidos son los que están componiendo la dieta de nuestro caballo? En la naturaleza existen alrededor de 150 aminoácidos, pero solamente 20 de ellos, los estamos viendo aquí de su lado izquierdo, de su lado derecho, solamente 20 de ellos van a formar proteína. Pero solamente 10 de ellos, la doctora Gaby claramente nos lo comentó ayer, son aminoácidos esenciales. Pero ya existe otro término, yo creo que para llamar la atención, que se les denomina hoy estrictamente indispensables para los mamíferos. ¿Por qué? Porque tienes que consumirlo, tú eres quien le está dando la dieta al caballo. Entonces, si no le estás dando una dieta de calidad a tu caballo, tú eres el responsable de que el caballo no desarrolle una buena masa muscular, y entonces tú te enojas con el caballo, pero con quien te deberías de enojar es contigo mismo. Estos 10 aminoácidos son la histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. Solamente estoy marcando de color amarillo la metionina y la treonina para poner un ejemplo más adelante, no porque sea más importante o no. Síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas es precisamente este proceso anabólico mediante el cual se van a formar las proteínas. Y para formar la proteína muscular se le denomina la síntesis de proteína muscular. En cuentas resumidas, recuerden que el RNA mensajero es el que toma la información del núcleo, donde se encuentra la información genética. Posteriormente, los aminoácidos se van a unir al RNA de transferencia y estos los va a llevar a donde sucede el sitio de la síntesis de proteínas, que son los ribosomas. Y precisamente los ribosomas son quienes van a secuenciar esa cadena de aminoácidos para ver qué proteína es la que está requiriendo el organismo. Y yéndonos un paso más abajo todavía, ¿cómo se forman los aminoácidos? Los aminoácidos, que son tripletes de nucleótidos, son conocidos como codones. Y es una combinación de letras que tiene una combinación ya sea de base púrica, de base pirimídica. Por ejemplo, ¿se acuerdan del color amarillo que yo marqué en 2 diapositivas anteriores? Para formar el aminoácido metionina se da la secuencia AUG. O para formar el aminoácido treonina debemos de tener la combinación ACA. Es decir, para que veamos un poquito lo complejo que es esta parte de la formación de proteínas. El doctor Santiago nos estaba hablando de manera muy clara lo que sucede con la calidad de la leche de la yegua, y lo importante es que darle los alimentos correctos
y los nutrimentos correctos, ¿no? Los aminoácidos tienen otras cuestiones importantes, no solamente en la parte del músculo. A mí me gustaría abordar un poquito, no como lo hizo el doctor Santiago, pero vean, el calostro, puede llegar a tener hasta el 20% de la proteína. Es decir, es muy elevada. Aquí sí es muy elevado el porcentaje de proteína del calostro de la yegua. El doctor Santiago ya nos habló de la calidad de la leche y conforme va avanzando la lactación de la yegua, va disminuyendo el porcentaje de proteína, es decir, ya no va a requerir tanta proteína el potro, pero recuerden lo que les dijo el doctor Santiago, si no se ofrece la cantidad y los alimentos adecuados, se puede ver comprometida la cantidad de producción de leche. Una yegua puede llegar a producir 20, 23 litros de leche por día, y la calidad, que es lo más importante, es decir, a lo mejor sí puede producir cierta cantidad de litros de leche, pero ¿qué calidad es la que le está dando al potro? Y ayer el doctor Mariano, pues es que hay que enriquecer también esto, ¿no? Claramente lo dijo, el potro mama lo que la yegua come. Entonces, imagínense los problemas que puede acarrear el potro porque la yegua también tiene una mala alimentación, una mala nutrición. Y aquí lo importante es que no hay que fijarnos en la proteína, sino qué aminoácidos son los que están componiendo esa proteína. Y aquí les estoy compartiendo cuáles son estos 10 aminoácidos que componen la calidad de la leche de la yegua. Los estoy marcando todos con amarillo porque todos son aminoácidos esenciales. Entonces, la yegua necesita consumir una dieta con proteína de calidad, es decir, aminoácidos, alimentos que contengan aminoácidos. Recuerden que ahora son estrictamente indispensables para los mamíferos. Se ha hablado mucho del tema de la alfalfa, de los pastos. Es decir, en mi punto de vista, si a mí me dan a escoger algún forraje, yo me quedo con los ojos cerrados con un pasto. Pero el tema es que no podemos dejarle de dar una variedad de nutrientes a los caballos, pero esto va a depender mucho de la raza, del estilo de vida que lleve. Si son propensos o no a enfermedades metabólicas, por ejemplo, los españoles que tienden a guardar un poquito más de grasa, ¿no? El tema de la proteína. El doctor Mariano ayer comentaba que la alfalfa tiene mucha proteína. Sí, evidentemente, pero tiene mucho más proteína cuando la alfalfa es más joven. Entonces, una alfalfa joven puede llegar a tener hasta 26% de proteína, pero conforme va envejeciendo esa alfalfa, ya reduce el porcentaje de proteína y seguramente también reduce la calidad de los aminoácidos que componen a esa alfalfa. Nuevamente, alimentos que son comunes en los caballos. No se basen en el porcentaje de proteína cruda, eso no nos dice nada. Recuerden que la proteína cruda es el porcentaje de nitrógeno por el factor 6.25. Entonces, yo les quisiera preguntar, bueno, ¿qué les dice a ustedes esta pastura en pasto? 26.5% de proteína. O este maíz, 9.1% de proteína. O este rice bran, 15.5% de proteína. Unos van a decir, es que es muy bueno porque es alto. No, es que es muy malo porque es bajo. Y es que lo que nosotros nos deberíamos de concentrar en observar es precisamente la cantidad de aminoácidos. Es decir, aquí arriba estamos viendo todos estos mismos alimentos que les mostré en la diapositiva anterior, pero ya basándonos en la cantidad de aminoácidos y vean cómo cada uno de estos alimentos, en cada uno de esta composición de aminoácidos, va cambiando la composición o el porcentaje. Entonces, por eso, no es que se le tenga que restringir al caballo los forrajes o los concentrados, sino que cómo lo vamos a dar, en qué porcentaje de peso vivo. Esa será la pregunta. Y conforme el caballo va desarrollando su músculo, es importante también determinar e indicarles que la composición de aminoácidos del músculo del caballo son los 10 aminoácidos estrictamente indispensables de los mamíferos. Entonces, ¿cómo un dueño, un jinete o cómo nosotros podemos exigirle al caballo que pueda desarrollar una masa muscular sana, unas fibras musculares de calidad, cuando no le estamos reponiendo a través de los alimentos aminoácidos estrictamente indispensables? Entonces, por eso es el tema. No nos basemos en la cantidad, en el porcentaje de proteína cruda, sino más bien irnos más a fondo y ver si por lo menos contiene alguno de estos aminoácidos que son estrictamente indispensables para que tenga una síntesis de proteína muscular adecuada. En el caso de los humanos, la síntesis de proteína muscular se da desde las 48 horas hasta las 72 horas posteriores. Y en el caso del caballo es lo mismo. Entonces, el problema del caballo es que lo ejercitamos diario, no le damos periodos de descanso. Entonces, el caballo tiene un periodo de inflamación muy importante, independientemente que el ejercicio sea ligero,
porque lo podemos comparar con un ejercicio físico intenso si es que se le da una dieta mala. Puede llegar a tener el mismo daño a comparación si se le ejercita mucho, aunque se le dé una dieta buena. Entonces, el caballo frecuentemente está en una inflamación subclínica, siempre, y no se le permite descansar. Y recuerden que el proceso, el proceso desinflamatorio pues puede llegar a tardar hasta 72 horas. Otra importancia de los aminoácidos estos tres son muy importantes. Si tu caballo no recibe la arginina, la glicina y la metionina a través de la dieta, no va a poder formar una molécula de alta energía que se le denomina la creatina. La creatina se va a sintetizar en el hígado, en el riñón y en el páncreas, y esta creatina se va a alojar o va a estar presente en el músculo. Es una molécula de alta energía, ¿por qué? Porque va a fosforilar el ATP a través de la creatinquinasa. Y recordemos que el estado energético de todos los seres vivos se basa a través de la molécula de ATP. Entonces, este es el tema de la proteína, pero necesitamos abarcar más y ver el estado 1. El estado energético, ya lo decía el doctor Joe Pagan, necesitamos ver sobre todo proteína y energía. Estos dos son los más importantes del caballo. ¿Por qué? Porque si le estamos dando una dieta que no le estamos ofreciendo lo suficiente para el desgaste energético que tiene ese caballo, entonces este ATP va a perder estados energéticos y va a perder un estado energético, es decir, se va a desfosforilar y va a pasar a ADP. Pero si continúa el caballo ejercitándose y no se le repone esa energía, entonces puede llegar a perder otro escalón, a formar AMP, y eso ya es un estado energético muy peligroso. ¿Cuál es el tema aquí? Que el caballo puede comenzar a tomar proteína muscular, es decir, en una retroalimentación negativa de ese metabolismo del caballo, como no está recibiendo esa energía para reponérsela de forma inmediata, de forma sana, entonces lo que hace el caballo es, pues entonces empieza a tomar nutrientes de su cuerpo. Entonces el caballo puede llegar a tener una sarcopenia y utilizar aminoácidos glucogénicos para transformarlos en energía. Otro aminoácido muy importante es la leucina. La leucina está científicamente estudiada, sobre todo en humanos, que la leucina es un importante factor para la síntesis de proteínas musculares. Si no hay leucina, y sobre todo está estudiado en humanos, hay muchos artículos científicos en eso. Si hay carencia de leucina en la dieta que se ha estudiado en humanos, no tiene una síntesis de proteínas sana. La metionina, pues es otro de los aminoácidos importantes y sobre todo tiene que ver con los cascos, es decir, para que no le pongamos tenis a nuestro caballo, es cierto. Tiene que ver mucho para no tener cascos quebrados, la dureza del casco, ¿no? Este aminoácido. Uno de los que más me importa y que también es muy importante, de verdad, porque no solamente tiene que ver en la alimentación y la nutrición. Por eso el tema de bienestar animal, que ayer claramente la doctora Tamara y que ella gratamente comentó, que qué bueno que se está tocando el tema de bienestar animal. Sí es importante la alimentación y la nutrición, pero lo más importante es que el caballo tenga, sí, es decir, que tenga una caballeriza adecuada, que no esté mojada, que no esté llena de excremento, que esté limpia, no esté húmeda, que le dé el sol, que tenga terapias de recreación el caballo, que no esté encerrado. Es que desde ahí ya no hay bienestar animal, y la doctora Tamara no nos dejará mentir. Los parámetros del bienestar animal, uno de ellos es permitir que manifieste la naturaleza ese animal. Y el caballo, al encerrarlo, ya no está manifestando su naturaleza. Pero bueno, el triptófano es el precursor de la serotonina. Y la serotonina tiene un efecto muy importante, sobre todo para calmar y tranquilizar. Entonces, es bien importante que el aminoácido triptófano sea incluido en la dieta del caballo. Muchos alimentos super premium y muchos forrajes, muchos pastos también tienen triptófano en su composición. Y lo importante, acuérdense, cuando un caballo está encerrado, aumentan los niveles de cortisol. Y el cortisol, en niveles ya muy elevados, puede ser mortal para el caballo. Entonces puede estar equilibrándose un poquito esta manera, ayudar un poquito al caballo con el triptófano. Bien, el desarrollo muscular del caballo es muy importante y sobre todo por la gran masa de músculo que puede desarrollar a lo largo de su vida. El NRC, este libro tan importante que nos marca parámetros oficiales para que ya no tengamos duda de cuánto proteína cruda le tenemos que ofrecer a nuestro caballo. Pero recuerden que la proteína cruda no nos va a decir nada hasta cierto punto, ¿no? Entonces, el NRC, aquí tomando un ejemplo para un caballo de 545 kilos de peso vivo, nos va a indicar que un caballo en mantenimiento va a requerir 690 gramos de proteína por día. 690 gramos de proteína por día, o 0.690 kilos. Mientras que un caballo con ejercicio físico súper intenso
es decir, un trabajo muy fuerte, este caballo va a requerir 1,100 gramos de proteína por día, ¿sí? Y es que es lo importante establecer los parámetros de cuánta cantidad de proteína, ok, es una parte, pero acuérdense, tenemos que irnos más a fondo. Ya teniendo esa proteína, ver cuál es la calidad de la proteína que le estamos dando a nuestro caballo. Y el NRC nos va a dar un parámetro no solamente para los caballos de ejercitación, sino también para caballos, para las yeguas gestantes, las lactantes, como lo vimos con el doctor Santiago. En particular, a mí me gusta utilizar las tablas del NRC porque estamos más cerca del hemisferio. Pero el doctor Santiago también les dio una variedad de otras tablas, por ejemplo, como el INRA en Alemania, bueno, el INRA es francés, tablas alemanas también. Y caemos en el tema de la alimentación, ¿no? Es decir, gran parte de la nutrición y alimentación que se lleva en México en el manejo y seguramente gran parte de América Latina también es utilizar un solo forraje y en este caso es la famosa paca de avena. El tema de la paca de avena es que es una fuente energética, es decir, no es una fuente proteica, aunque sí tenga proteína, pero no es considerada una fuente proteica. Entonces, nosotros al estarle limitando al caballo el ofrecer distintos forrajes, pastos y leguminosas, vamos a lo mismo, lo estamos limitando de distintos nutrientes y en el caso de los aminoácidos esenciales, pues no es la excepción. Y también en el caso de los concentrados, es decir, ¿cuál elijo? Bueno, estos en su momento funcionaron, era lo que había hasta su momento, pero ya no es posible que sigamos alimentando a los caballos o que todavía exista gente que le siga dando granos crudos. Recordemos que el único grano crudo que puede comer el caballo es la avena y este tiene una digestibilidad elevada. Es el único científicamente y el único grano seguro, crudo, sin ningún tratamiento tecnológico, que puede comer el caballo. Pero, pues bueno, así la ciencia avanza y así es como funciona. Por eso tenemos mayor vida biológica todos los seres humanos y también ahorita, pues los caballos. Existen otros alimentos, por ejemplo, los alimentos multipartícula, que ya tienen partículas extruidas dentro de su composición, que lo hacen más digestible, un poco más seguro. ¿Sí? O los alimentos de última generación, que son los extrudizados. Brindas menor cantidad de kilos por día y el caballo tiene mayor seguridad, el dueño tiene mayor seguridad. ¿Por qué la nutrición y la alimentación son importantes? Y es que este tema lo vemos sobre todo con los atletas de alto rendimiento, los atletas humanos. Me gusta poner mucho estos ejemplos porque los atletas humanos realizan distintas disciplinas deportivas. Y es que los caballos, pues a su vez, realizan distintas disciplinas deportivas. Imaginemos aquí de este lado que tenemos un caballo de polo, de este lado un caballo de salto, de este lado uno que hace caminata y a otro, ¿no? Entonces imaginamos esa parte. El común denominador de estos atletas de alto rendimiento es que, uno, tienen un nutriólogo de cabecera, ¿sí? Tienen una dieta específica, entonces van a consumir cientos gramos de esto, de esto, de esto, de esto, ¿no? Entonces, empezando por ahí, tienen un nutriólogo de cabecera. Punto número 2, gran parte de las lesiones que tienen estos son los músculos. Entonces, los atletas de alto rendimiento, los humanos, tienen un masajista de cabecera. Entonces, ¿por qué no traspolar esa parte del manejo que se hace en humanos? ¿Por qué no traspolarlo a lo que se hace con los atletas de alto rendimiento en caballos? Los atletas de alto rendimiento también, por ejemplo, tienen terapeutas. Bueno, aquí tenemos la parte de bienestar animal, no podemos mandarle un psicólogo, pero podemos tener esas terapias de bienestar animal, como lo comentaba la doctora Tamara, pues darle terapias de recreación, ¿no? Bueno, por lo menos métele una pelota, cuélgale un balón, saca al caballo de la caballeriza. Y es que los caballos deportivos, por ejemplo, hizo la aclaración el doctor Mariano ayer, estos sí son atletas de alto rendimiento, ¿no? Y es que su alimentación y su nutrición no puede ser de otra manera, porque son atletas. Entonces, la demanda energética, la demanda de proteína, que recordemos que debe ser consumida diario. Ahora, ayer la doctora Gaby Quijano también nos habló de esta parte. ¿Cómo yo puedo determinar que va desarrollándose bien, por ejemplo, un potro o un caballo que va a una edad adulta? Porque bien es cierto, un caballo puede llegar a tener un peso de 500 kilos de peso vivo, pero, bueno, ¿de qué manera está llegando a esos 500 kilos de peso vivo? Si en almacenaje de grasa, en acúmulo de depósitos grasos o en una hipertrofia de las fibras musculares, en el aumento del tamaño de las fibras musculares. Para eso necesitamos esta herramienta. Entonces, necesitamos tomar el perímetro torácico, ¿sí? O la doctora Ana ayer habló de la báscula. Es difícil que los ranchos tengan una báscula, pero sí tener esta herramienta para poder visualmente determinar qué es una condición corporal saludable. Recordemos que esta condición corporal saludable va de 5 a 7. Eso también nos comentó la doctora Gaby Quijano ayer, va de 5 a 7 para que un caballo esté sano. Pero bueno, entra mucha controversia aquí, porque por ejemplo un caballo cuarto de milla de conformación,
prácticamente los tienen aquí en una conformación de 9. Entonces, si tú le dices al dueño, no es que sabe qué, pues es que yo no se lo voy a subir porque pues es que su caballo ya no va a estar sano. Ah, pues es que a mí me vale lo que usted me diga, ¿verdad? Porque yo voy a llevarlo a la competencia y pues su herramienta, pues guárdesela, ¿no? Entonces, pues son muchas cosas que se enfrenta uno con los dueños de los caballos. Yo quiero compartir con ustedes, esta fue una investigación que se hizo con la doctora Aurora Hilda Ramírez, con los caballos de la Policía Montada de la Ciudad de México. Saludos, Lalo. No les vamos a explicar, es decir, se sometieron a un ejercicio físico los caballos, evaluando distintos antioxidantes, pero lo que yo quiero comentarles aquí es esta parte nada más, que nos aboquemos. ¿Qué es el malondialdehído? El malondialdehído es un biomarcador de la peroxidación lipídica, es decir, del estatus oxidante-antioxidante de los caballos. Su protección antioxidante, qué tan buena o qué tan mala es, o qué daño a las membranas celulares pueden tener. Y aquí lo importante esto no lo habíamos buscado, es decir, salió dentro de la investigación, por eso lo quiero compartir. Dentro del día 0 al día 14, estábamos viendo que la cantidad de concentrado que se le estaba dando a los caballos estaba causando ciertos problemas, es decir, comenzaban algunos problemas de cólico, unos de laminitis, entonces dijimos, bueno, hay que reducir entonces el concentrado. 1 kilo que le quitamos a esos caballos fue suficiente, vean ustedes, para que las concentraciones séricas de MDA fueran mucho mayor que las que tuvieron todos los caballos, es decir, todos los 24 caballos, a través del ejercicio físico que se les dio en 4 semanas. Entonces, imagínense el estrés que le causa al caballo, el cambio de las dietas. 1 kilo solamente fue lo que se les cambió. Y vean el nivel de peroxidación que tuvo el caballo. Seguramente se estresó, sintió hambre, ¿sí? Porque estábamos dando las cantidades de materia seca que nos indicaba el FeedStuff, las tablas del NRC, pero recuerden que muchas veces eso no es lo que sucede. Entonces, el cambio de la dieta que sucede típicamente en todos los caballos, de todos los ranchos, pues algún día le dan medio kilito de más, un día medio kilito de menos, pues ¿qué pasa? ¿No? Es que sí pasa. Y sobre todo hay daño en las membranas celulares, es decir, hay un estrés en los caballos. Y otro de los biomarcadores que yo quiero que también ustedes tengan presentes son las concentraciones séricas de cortisol. El cortisol, pues es un biomarcador del bienestar animal y todavía está vigente. Y de hecho aquí la doctora Tamara, ¿sí? Estos valores es el valor bajo y el valor más alto que se han encontrado. Entonces nosotros podemos determinar qué tan estresado puede estar un caballo o no. La doctora Tamara encontró uno de los valores más altos de cortisol que se haya publicado. Sí, pero también hay otros valores como el 39.87 nanogramos por mililitro. Y recuerden que el cortisol nos va a indicar también qué tan estresado o no está el caballo. Esto es normal. Aquí, por ejemplo, esta subida de cortisol que tuvieron los caballos, esta elevación, fue por el ejercicio físico. Recuerden, siempre que nos estresamos o caminamos más rápido, hay una elevación del cortisol que tiene que ver con un efecto metabólico, ¿no? Pero ya cuando ya cuando terminas el ejercicio físico, estas concentraciones séricas deben de llegar a niveles basales. El problema es que estos caballos, en lugar de haber llegado a sus niveles basales cuando ya terminó el ejercicio físico, fueron superiores a lo que estaban antes, ¿no? Entonces, bueno, por ahí también podemos ver qué está pasando. ¿Por qué? Porque en esta área, en estos últimos días, incrementamos ese kilo de más, pues para dejar a los caballos como estaban anteriormente. Pues seguramente eso fue lo que pasó con esos caballos. Entonces, podemos tener biomarcadores importantes como MDA, sérica y cortisol para poder también ver cómo está yendo el caballo. Es decir, acuérdense que es todo un poco. Continuando con el desarrollo del muscular del caballo, el NRC nos da una gama muy importante. Por ejemplo, un caballo de 500 kilogramos de peso vivo, ¿cómo yo sé cuántos kilos por día o cuál es la conversión alimenticia? Acuérdense que el NRC está tomando un promedio de muchos caballos, ¿sí? Entonces, un caballo de 4 meses puede llegar a tener una ganancia diaria de peso o desarrollar también masa muscular, depósitos grasos, de 840 gramos por día. Pero conforme va avanzando la edad de ese potro, a los 6 meses, 12 meses, 2 años, 1 año y medio, 2 años, entonces esa ganancia de peso va disminuyendo, ¿sí? Porque ya va alcanzando prácticamente la edad, el peso adulto. Pero esto se va a llevar a cabo siempre con una buena alimentación y una buena nutrición, porque estos valores nos van a servir de parámetro para poder determinar qué tan bien, qué tan mal vamos. Por eso,
necesitamos pesar a los caballos. Otra parte importante que nos indica el NRC, por ejemplo, un caballo de 500 kilogramos, para todo el desarrollo muscular que va teniendo este animal, ¿cómo yo sé? Es decir, nosotros, voy a poner un ejemplo, si ustedes compran un potro y ustedes saben que ese potro va a llegar a los 500 kilos de peso vivo a la edad adulta, bueno, entonces me voy a las tablas del NRC y busco el peso de 500 kilos, porque el NRC te da kilos para 200, 400, 600, 100 y hasta 1100 kilos, ¿no? Caballos de más de 1 tonelada. Entonces, ¿yo cómo sé que ese potro, pues más o menos anda en su peso ideal? Pues bueno, a los 4 meses el NRC te indica que ese animal que va a llegar, o que se estima que llega a los 500 kilos de peso vivo, pues este potro debe de estar más o menos en los 168 kilos. Cuando tenga 6 meses, ese potro más o menos debe de estar en los 216 kilos. Más o menos a los 12 meses, ese potro debe de estar por arriba ya de los 315 kilos de peso vivo. Cuando llegue al año y medio, ese potro debe de estar en los 387 kilos y ya casi a los 2 años, ya casi va a llegar al peso vivo adulto, ya casi va a alcanzar 430 kilos. Y si nosotros hacemos un cruce, ¿sí? Con la gráfica anterior que yo les mostré, es decir, con la ganancia diaria de peso que puede llegar a tener un potro, recuerden que los 2 primeros meses es la ganancia más fuerte que va a tener un potro, es el desarrollo más fuerte que va a tener. Y aquí estamos viendo este cruce. Conforme va aumentando, bueno, aquí que es la ganancia diaria mayor, y conforme va avanzando los meses del potro, ¿sí? Aquí hacemos este cruce, aquí más o menos existe un 22-23% de ganancia en 2 meses de peso, ¿sí? Y conforme va aumentando su peso vivo adulto, va disminuyendo la ganancia diaria de peso. Es así como funciona, es así como lo vamos a ver. El caballo de ejercicio físico. El caballo de ejercicio físico también tiene una cuestión muy importante, sobre todo porque ya los potros de 18 a 24 meses de edad se les da una fase de ejercitación. Entonces, no van a tener la misma ganancia diaria de peso por esa obvia razón, porque ya están gastando energía, proteína, son otros factores. Pero más o menos la ganancia diaria de peso de un potro de 18 a 24 meses va a estar entre los 290 y los 180 gramos por día. Bien, supongamos que ustedes tienen un caballo de 500 kilos de peso vivo, que realiza un ejercicio físico moderado, y entonces yo consulto la materia seca primero, es decir, el FitStuff me dice que requiere 10 kilos de materia seca y 3.5 kilos de concentrado, y el NRC me dice que requiere 768 gramos de proteína. Entonces, una dieta típica en México y seguramente en muchas partes de América Latina es dar avena, esa es una fuente energética, pero también dar granos. Entonces, estamos dando energía más energía, ¿sí? Entonces, es como yo les quiero preguntar, entonces, ¿eso está bien, eso está mal? Acuérdense que la ciencia ya está avanzando, entonces tenemos que irnos a buscar otras fuentes. Es que siempre el pretexto, pues es cierto, es que no hay, es que no lo encuentro. Es que sí hay, y es que el doctor Mariano ya les dijo, donde se siembra alfalfa, se siembra paz, se siembra cualquier pasto. Entonces, primero entender qué tipo de animales son los que tenemos y también entender que la nutrición y la alimentación va a manifestar la genética de ese animal. Entonces, si el animal tiene restricciones de nutrientes de alto valor biológico, entonces esa genética no se va a manifestar. El doctor Santiago decía ayer, la genética no va a manifestar el fenotipo, por supuesto, pero la carencia de nutrientes en la alimentación, en el manejo alimentario y en la nutrición y en la alimentación, sí va a ser determinante para que un caballo manifieste el fenotipo, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa cuando tenemos una dieta de energía más energía? Bueno, pues podemos tener estos resultados. Podemos tener una sarcopenia, podemos tener no un buen desarrollo de las fibras musculares, podemos tener pues acúmulo de depósitos grasos, que en la condición corporal, pues, también pueden haber caballos bajos de peso, pero que también subidos en depósitos grasos. Yo quiero compartir estas fotos, el antes y del después de unas dietas, cambios en el manejo alimentario y cambios también en requerimientos nutricionales para ver el antes y del después. Estos cambios fueron a los 45 días después de haber hecho estos cambios. Entonces, si un animal está sano, los cambios tienen que ser rápidos. Si los nutrientes son de calidad, no tienen por qué tardarse ni 2 meses ni 3 meses, a menos que tenga un daño el caballo. Pero estos cambios fueron al antes y el después a los 45 días.
No me voy a tener mucho para ver la última diapositiva, es decir, visualizar estos cambios del antes y del después, el desarrollo de la masa muscular, el aumento de las fibras musculares, la tonificación, el cambio de pelo. Recuerden que la dieta es completa, no solamente ver la proteína. Yo les quiero presentar a Petunia. Petunia es una frisona. Aquí tenemos el antes y el después. El antes de Petunia era todo menos una frisona, ¿no? Es decir, aquí había una limitante muy importante porque Petunia no estaba manifestando lo que ella era, una frisona. Y particularmente a mí me gustan mucho los frisones. Entonces vean el antes y el después de esta yegua. El problema era que la dueña pues le tomaba consejos a su amiga, a su compadre, a cualquier persona, menos a profesionales del área de la nutrición, menos a profesionales del área de la medicina veterinaria. Entonces, este trabajo también fue con la doctora Liliana. Saludos, doctora Lili, de nosotros. Y Petunia tuvo un desarrollo. Vean cómo estaba Petunia. Este fue hace 8 meses. Pero como yo les comenté, los resultados tienen que ser rápidos. No tenemos que esperarnos tanto. Petunia comenzó con 545 kilos de peso vivo. Y después de 8 meses, hace 2 semanas fuimos a revisarla, ya llegó a 610 kilos de peso vivo. Recuerdo que los frisones pues, son animales la verdad, imponentes, tienen que lucir, pero tenemos que llevar de manera segura el aumento en el peso, porque se nos puede ir de las manos y que Petunia hubiera desarrollado mayor depósitos grasos. Entonces, Petunia, de agosto del 2020 a abril del 2021, ganó 64 kilos. Perdón. Bueno, podemos ver el antes y el después, es decir, por ejemplo, ya irnos un poquito más específico, los hombros, el desarrollo muscular que tuvo Petunia, el antes y el después. Por ejemplo, los posteriores, ¿no? Las fibras musculares posteriores, que son las 2A y las 2B, y donde mayor masa muscular debe de tener un caballo, las más difíciles de poder lograr, pues estamos viendo un aumento muy bueno cuando haces cambios alimentarios y nutricionales a la vez. Pues aquí podemos ver pues el final de la cadera pronunciada, ¿no? Y aquí una tonificación muscular importante. En el caso del cuello, pues vean la importancia del cuello, el engrosamiento de los músculos del cuello muy importantes. Vean el área costillar de Petunia, cómo está avanzando. El antes y del después, en la cara también, por ejemplo, en la cara hay músculos. Entonces vean el antes y el después de la cara de Petunia. Es bien importante y sobre todo les voy a comentar algo. Petunia tenía los niveles de cortisol muy elevados porque estaba perdiendo mucho peso. Entonces, no le estaban dando lo que tenía que darle de materia seca. Petunia se estaba quedando con hambre. Le estaban dando ejercicio físico. Entonces, imagínense cuando tienen hambre ustedes y que aparte los pongan a ejercitarse diario. Entonces, imagínense los niveles de cortisol, los niveles de MDA. Y el cortisol tiene un efecto catabólico muy fuerte en el músculo. Cuando ya sobrepasa esos niveles de estrés y cuando ya baja el ejercicio físico, y si esa hormona sigue elevada, va directamente, acuérdense que se va a activar la glucógeno fosforilasa, entonces va a empezar a tomar nutrientes del músculo. Vean, aquí está el antes y el después de Petunia, aquí Petunia ya no la bañaron, ¿no? Pero otro tema del que nos hablaba el doctor Mariano ayer, el exceso de la proteína, ¿qué tan importante es? Es muy importante, ya casi terminamos, para no nos queda tiempo. Imaginemos que tenemos dos caballos, un caballo de su lado izquierdo que no está realizando ejercicio físico y un caballo que tiene un ejercicio físico súper intenso. Consultamos el NRC y el NRC te dice, este caballo dale 760 gramos de proteína por día y al otro caballo que está haciendo un ejercicio físico súper intenso, a dale 1100 gramos de proteína por día. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces este porcentaje de proteína o esta cantidad de proteína se la dan al caballo que no está haciendo ejercicio físico, al caballo que está encerrado, al caballo que no tiene actividad. Es que el tema de la proteína es bien polémico, ¿no? Todo el mundo se va con la proteína, si la proteína es alta es buena, si es baja no es buena. Bueno, ¿qué pasa? La proteína no se puede almacenar como otro nutriente, entonces la proteína tiene que excretarse. Y una de las vías de excreción, como bien comentaba el doctor Mariano, es a través de la orina. Entonces, el caballo probablemente va a orinar más. Por eso tenemos que considerar que el caballo está consumiendo los litros de agua adecuado. ¿Qué pasa? Va a haber un gasto energético importante porque ese exceso de proteína tiene que salir por algún lado. Entonces, pues obviamente aumenta el metabolismo, entonces hay gasto energético, pero sobre todo existen moléculas, metabólicamente se va a formar mucho CO2, urea, ¿no? Se va a formar, fíjense, todo lo malo por el exceso de la proteína.
se va a formar amoníaco. Y recuerden que el amoníaco va a envenenar, va a empezar a envenenar, es un veneno para la sangre, para todo el organismo. Va a disminuir el pH, puede haber una acidosis metabólica tan peligrosa que el caballo puede morir. Y recuerden también que hay casos en los que en humanos, ha habido muchos casos, se les ocurrió ir al gimnasio y se les ocurrió ir a la tienda y comprar sus complementos de proteína y la noticia fue que se murió. Es que todo esto les estaba pasando. Puede haber fatiga, digo, en un proceso crónico, puede haber disminución de energía, puede haber disminución del apetito, falla renal, falla hepática, puede haber antagonismo con otros aminoácidos, bueno, habría que buscarlos, debilidad muscular, problemas oculares, presión arterial elevada y sobre todo lo que estábamos buscando que era que ganara peso, seguramente va a ser todo lo contrario, va a perder peso por todo ese gasto energético. Entonces vean todo lo que le pasa al caballo cuando excedemos la proteína y peor cuando estamos dando una proteína que no es de calidad. Yo quiero cerrar esta plática con estos dos ejemplos, sobre todo los concentrados, pues porque es el tema diario, ¿no? Todos los que tienen caballos, pues compran sus concentrados. Aquí de su lado izquierdo tenemos un concentrado que es económico, pero que tiene el 21% de proteína, fíjense. Y tenemos de su lado derecho un concentrado super premium, pero este tiene el 14% de proteína. Y se acuerdan que yo les había comentado que no nos fijáramos en el porcentaje de proteína porque solamente te está diciendo cuánto nitrógeno. Entonces, prácticamente aquí le están metiendo mucho nitrógeno al caballo, pensamos. Y entonces el dueño te dice, oye, pero ¿por qué está tan caro ese alimento con el 14% de proteína si yo tengo este 21% de proteína? Pero la verdad, mira, me sale muy bien y aparte está bien barato. El problema es que no te está indicando la etiqueta cuáles son los aminoácidos esenciales o estrictamente indispensables de los mamíferos que están conteniendo o incluidos dentro de ese bulto. Entonces, seguramente, porque no puede ser de otra, no puede costar tan barato, tenga un porcentaje de proteína tan elevado, es que no es posible, no hay forma. Entonces, ¿qué le están metiendo? Como conclusiones, no dejarse sorprender por el porcentaje de proteína cruda que contienen los concentrados comerciales, pero sí tener cuidado con aquellos que prometen un porcentaje elevado de precio económico. Realizar un perfil de aminoácidos, es decir, un aminograma para ver cuál es el perfil de aminoácidos, sobre todo en concentrados, también en forrajes. Evitar a toda costa las recomendaciones de sus amigos, de compadres y sobre todo consultar siempre al especialista en nutrición y solicitar, el especialista en nutrición, perdón, y recuerden que lo barato siempre sale caro. Y los caballos ya sabemos cuánto cuestan, ¿no? Los de alto perfil. Y tampoco olvidar a los caballos de campo, son muy importantes. Muchas gracias, yo espero que les haya servido esta plática y sigan disfrutando de este NA Equino 2021. Saludos. Muchísimas gracias, doctor Elías Velázquez Cantón. Una plática muy completa con muchísima información, como siempre en sus pláticas. Muchísimas gracias. Y gracias a usted, doctor. No, gracias, Elías. Y vamos a pasar a la siguiente plática, pero primero tenemos un anuncio para ustedes, por favor.